Recientemente hemos conocido todos que Elon Musk y Grimes han sido padres, y esto sin ninguna duda es motivo de alegría y de darles la enhorabuena desde este canal. Y seguramente os preguntéis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el mundo del derecho? Si este canal se supone que va a hablar de leyes, de sentencias, de cosas así interesantes. Pues precisamente de eso vamos a hablar, de los problemas que se han encontrado Elon Musk y Grimes a la hora de inscribir a su hijo en el registro civil. Y os preguntaréis, ¿pero entonces yo no le puedo poner el nombre que yo quiera a mi hijo? Pues la respuesta es no. Os dejo la introducción y os lo explico. Lógicamente el recién nacido bebé de Elon Musk y Grimes no iba a pasar desapercibido para la sociedad. Y todo esto teniendo en cuenta además simplemente la personalidad que tienen los padres. Y esta personalidad extravagante también ha hecho que quieran ponerle un nombre un tanto original al hijo común. Y es que querían nombrar a su hijo XAEA-12, 12 en número. Y lógicamente estos se han encontrado con un problema a la hora de registrarlo. Pido disculpas porque es que no sé cómo se pronuncia la letra AE en español. En serio ese nombre, y no le podrían haber puesto Gregorio, Faustino. No, tiene que ser XAEA-12. Jolín, podrían habérselo puesto de apodo. Lógicamente los nombres normalmente tienen alguna significación o alguna implicación que a veces hay que explicarla. Y es precisamente en este caso, con lo vanguardista y lo moderno que es este nombre, ha requerido que la propia Grimes haga una explicación en su Twitter indicando a qué se refiere cada una de las letras. X corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita. AE es una variación élfica de las iniciales AI, que significa amor, y O, inteligencia artificial. A-12 es el nombre del modelo que precedió al SR-71, que es el avión favorito de Elon Musk y Grimes. Resulta que Grimes y Elon Musk son muy aficionados a la aviación, y si esto no lo sabíais, pues yo tampoco. Me he enterado cuando he preparado este vídeo. Dice Grimes que es un avión sin armas, sin defensas, y simplemente es muy veloz. Entonces esto permite ganar las batallas por una cuestión de velocidad, no por violencia. Y también, por último, la A viene referida al Arcángel, que es la canción favorita de Grimes. Pues bien, resulta que de lo innovador del nombre han tenido que convertirlo para poderlo inscribir y modificarlo a que la letra AE, que viene junta, separada en dos letras distintas, y por otro lado el número 12 convertirlo en números romanos, es decir, X y Y, para poderlo inscribir en el Registro Civil de California. Sí, yo lo llamo AE para referirme a esta letra, pero sé que es una letra del alfabeto cirílico que se utilizaba en el idioma osético cuando se escribía en el alfabeto latino. Bueno, lo he buscado en Wikipedia. Volvamos a lo que nos interesa. Según se ha sabido, es que en el Registro Civil y en la normativa californiana se impide inscribir nombres que utilicen letras no anglosajonas y números. En este caso, el 12, recordad que estaba en número, por eso han tenido que separar la AE en dos letras distintas y por otro lado convertir el número en dígitos, convertirlo a romano, X y Y. Por lo tanto, el nombre, después de todas las trabas burocráticas, ha quedado tal que así. ¿En España podemos llamar a nuestros hijos como queramos? La respuesta es no. En todos los registros civiles que existen en España, lo que hay es un juez encargado del registro civil que lo que se encarga es de vigilar y de velar porque todos los nombres cumplan con todos los requisitos legales para su inscripción. ¿Y cuáles son? En principio rige la libertad a la hora de establecer el nombre que queramos de nuestros hijos, pero ciertamente existe un control por parte de un tercero, de un juez, que lo que trata es de evitar que se inscriban nombres que puedan ser perjudiciales objetivamente para las personas. Es decir, para el propio hijo que estamos inscribiendo y que acaba de llegar al mundo. Por ejemplo, no podríamos inscribir con el nombre de tonto a un hijo, por mucho que nos guste ese nombre para designar a nuestro hijo. Otro de los requisitos que tiene el nombre es que no pueda confundirse en cuanto al sexo al que se refiere. Otra de las prohibiciones que existe es que se nombre a un hijo como se llama su propio hermano. Incluso tampoco se permite utilizar una traducción de este, porque con ello lo que precisamente provocaríamos es la confusión y es lo que se pretende evitar. Lógicamente, lo que más confusión genera y controversia es precisamente el primero de los requisitos, es decir, que el nombre no sea objetivamente perjudicial para el hijo o la hija que pretendemos inscribir. Y al final esto es un tercero el que lo tiene que decidir, es un juez que en base a sus criterios el que tiene la facultad de decidir la inscripción o no en el registro civil de un determinado nombre. Pero es que el juez no solamente tiene que ver el nombre, sino que puede buscar también el riesgo de que sea perjudicial para el hijo la combinación del nombre con sus propios apellidos. Y vamos a ver algunos ejemplos.
había alguna resolución por ahí del registro civil y de la Dirección General de Registros y Notariados, que es jerárquicamente el órgano superior, que impidió el registro del nombre Caín, porque todo el mundo tenía esa connotación negativa del nombre Caín y entendía que podía ser perjudicial para un niño. Incluso acudía al diccionario para ver que había expresiones negativas que utilizaban la palabra Caín como combinación. Pero fijaos de lo peliagudo del asunto, es que incluso el juez o la juez encargado del registro civil tiene que valorar ese concreto nombre incluso también en el lugar espacial donde se está intentando registrar. Es decir, tener en cuenta el territorio y el uso de esa palabra que se pretende inscribir como nombre a los efectos de encontrar esa connotación negativa. Por ejemplo, no se permitió la inscripción del nombre Luba en un determinado territorio de Galicia porque la palabra Luba traducido al español significaba guante. Entonces se resolvió que, teniendo en cuenta que el nacimiento se había producido en Galicia, teniendo en cuenta también que los padres eran gallegos y objetivamente podría ser que la niña finalmente viviese en Galicia, pues se entendió que no fue apropiado o no era apropiado denominar a Luba a esta niña. Por lo tanto, no se aceptó esa inscripción en el registro civil. Pero otra circunstancia es el uso que se le dé al nombre. Por ejemplo, hasta hace unos años no se podían registrar diminutivos. Pepe, Paco, eran diminutivos de Francisco, de José, y no estaba previsto que se pudiesen inscribir. Pues bien, desde hace unos años, como el uso común ya de las personas casi ha entendido diferenciarse entre personas que se llaman Pepe y personas que se llaman José, por ejemplo, a mí me llaman Pepe y no me giro. En cambio, me llaman José y sí que me giro. Y hay gente que le llaman Pepe y sí que se gira. Entonces, como que se entiende ya como en sí un propio nombre, por lo tanto ya se permite la inscripción de muchos tipos de diminutivos que hasta ahora no era posible. Ahora la gran pregunta, ¿puedo inscribir en el registro civil a mi hijo o hija con el nombre de un superhéroe? Ahora hablamos de superhéroes, pero realmente hace unos años, porque estamos hablando de una resolución del 1980, lo que se intentaba era inscribir a niños y a niñas con nombres de personajes mitológicos, porque no existían tantos superhéroes como ahora. Y sí que se permitió gracias a que se dictó una resolución, como he dicho. De hecho, la resolución lo que permite literalmente es la inscripción de nombres de personajes históricos, mitológicos, legendarios o artísticos, bien pertenezcan al acervo cultural universal, bien al de determinada nacionalidad o región española, los geográficos que en sí mismos sean apropiados para designar persona y, en fin, cualquier nombre abstracto, común o de fantasía que no induzca error en cuanto al sexo. Es decir, que lo que realmente ha cogido una importancia fundamental es que el nombre permite identificar fácilmente si nos estamos encontrando ante una persona del sexo masculino o del sexo femenino, y porque es una de las principales características que tienen los nombres concebidos conforme los conocemos. Hace no mucho tiempo, en el año 2016, existió un famoso caso en el que se intentó registrar a un niño para que se llamara Lobo, es decir, como el animal. Aquí nos encontramos con que ya en el año 2005 se impidió el registro de la palabra lobo para denominar a un niño. Pero en el año 2016, como digo, lo que sí que existió fue una controversia judicial, es decir, que los padres recurrieron a la resolución que inicialmente se había dictado impidiendo que se registrara un niño como lobo. Y en este caso dos eran los motivos principales por los que se intentó evitar que se registrara el nombre Lobo. Porque ya existía un apellido como tal, que es apellido Lobo, y porque podría generar burlas o rechazos por terceras personas, por sus compañeros de colegio o lo que sea. Entonces entendió el juez encargado del registro que no debía inscribirse el nombre de Lobo para un niño. Pero esa resolución fue recurrida por los padres. Pues bien, en este caso se generó mucha controversia. Tanto es así que llegó hasta la Dirección General de Registros y Notariados, que es, como he dicho, el órgano supremo que decide sobre estas cosas, desde el punto de vista administrativo. Y lo que vino a manifestarse es que, en primer lugar, el primer de los motivos, que era el que se refería a que existía un apellido ya como Lobo, pues lo echaron para atrás por una sencilla razón, porque entendieron que ya existía Vega. Vega era un apellido también, y pasó a ser un nombre, con lo cual ese motivo debía de caer. Y por otro lado, el motivo más importante, y es que entendía que no existía ninguna connotación negativa para que un niño se llamase Lobo. Y finalmente Lobo se llamó el bebé después de una larga contienda de recursos administrativos hasta conseguir su objetivo. Entre lágrimas, los padres de Lobo han mostrado orgullosos el libro de familia en el que consta que el pequeño ya tiene el nombre deseado por sus progenitores. Sí, es una mezcla un poco de todo, pero felicidad, sobre todo felicidad, ya está aquí, ya lo hemos conseguido. Y revisando lo que es la combinación de apellidos que pueden ser perjudiciales, nos encontramos con un ejemplo
se denegó la inscripción de un niño que se llamase Perfecto Melón. Sí, Perfecto Melón. O sea, Perfecto de nombre y Melón de apellido, que es un apellido que existe. Y en este caso, pues parece ser que pudiese tener su lógica el que no se inscribiera. Lo cierto es que no he encontrado la resolución por la que se denegaba que se llamara a un niño Perfecto Melón. Pero buscando estas palabras en Google, he encontrado que efectivamente ya existía una persona que se llamaba así. Una persona además que en el año 1956 el Ayuntamiento de Madrid le otorgó una licencia de apertura para vender loza y juguetes. Pues bien, teniendo más o menos razón, la cuestión es que existe esta legislación y este control por parte de la administración para que efectivamente los nombres pues no puedan ser perjudiciales. Lógicamente esto luego tiene sus vías de recurso, incluso judiciales, para poder revertir las resoluciones. Pero lo cierto es que son batallas muy largas y que normalmente luego, pues teniendo en cuenta que provisionalmente el niño no va a tener nombre o se va a llamar de otra manera, pues finalmente se suele aceptar o se suele cambiar de nombre en cuanto existe un rechazo. Pero también es cierto que, por ejemplo, si los padres no se ponen de acuerdo en cómo se va a llamar el niño o la niña, pues será el juez encargado del registro civil el que decida cómo se va a llamar. Antiguamente se cogía a lo mejor el día de la nomástica, es decir, el santo que correspondía y le llamaban de esa manera, o incluso pues el juez tiene a su disposición la posibilidad de llamarlo de una manera o no, legalmente prevista. Por lo tanto, ¿podría Elon Musk registrar a su hijo en España con el nombre XAEA12? Tengo mis dudas porque no se dan los requisitos para que el nombre pues cumpla la función que tiene, es decir, diferenciar el sexo, que pueda ser perjudicial para su vida, en fin. Imaginad ahora que encima, volviendo a Perfecto Melón, su segundo apellido fuera Redondo. Perfecto Melón Redondo. Pues ya sería brutal. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.